Bienvenidos sean todos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a hablar sobre los males de la religión. Hoy especialmente tengo una tarea muy interesante, la cual es destruirle la Navidad a los cristianos. Sí, hoy en día me acompañan Gerardo Terán, nuestro creyente historiador que ha estado muchas veces ya con nosotros antes, y Mark Peralta, nuestro teólogo, ex teólogo que ahora se dedica a explicar por qué académicamente la Biblia está incorrecta y de dónde provienen ciertas religiones y ciertas creencias que se fusionan con esta idea. Muchachos, ¿listos para destrozarle la Navidad a todas las personas y que entiendan de una vez por todas que Navidad es sobre Santa Claus y no sobre Jesús? ¡Sí! Listo. Perfecto. Entonces, creo que lo más importante, bueno, voy a empezar con mi experiencia personal. Yo recuerdo cuando estudié con los testigos de Jehová que ellos siempre indicaban que históricamente era imposible de que el censo se haya dado en la época que supuestamente dice la Biblia que se dio y que por lo tanto no es factible que se haya pedido a las personas que se movieran en esa época histórica y durante la temporada que fue esto. Gerardo, supongo que tú sabes sobre esto más ya que la historia es lo tuyo. Sí podría hacer algunos comentarios. La realidad es que no sabemos cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Lo que dicen los testigos de Jehová es cierto. Y lo que mencionan del invierno también es muy probable. Lo que pasa es que estamos hablando de que si fue en diciembre, estamos hablando evidentemente del invierno y un viaje tan penoso que tendrían que hacer durante el invierno. ¿Por qué tendría que hacer este viaje? Vamos a dar un contexto anterior, se me pasó, disculpen. ¿Qué pasó? Que se supone, la historia dice que César Augusto quería saber cuántas personas había en su imperio y en aquel entonces, para hacer los censos, tenías que ir a tu lugar de origen. Entonces, imaginémonos el caso de que estamos en cierta ciudad, pero resulta que como quiere hacer el censo en invierno, ahora tenemos que viajar a la ciudad donde yo nací. Entonces, el emperador me está obligando a hacer un viaje muy penoso durante invierno. Entonces, la verdad es que las probabilidades de que César Augusto haya decidido esto van pues ahora sí que cero. Es muy, muy poco probable. Ahora, Ujú. hay otra cosa que también podría respaldar en el por qué no nació en invierno en Jesús, y curiosamente es en la Biblia. Los rebaños de ovejas en lo que era Palestina en aquel entonces pastaban o se movían entre los meses después de la Pascua, que generalmente era inicios de marzo, y terminaban sus viajes a mediados de noviembre y pasaban el invierno resguardados. Y resulta que Lucas nos comenta en uno de sus pasajes que los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. ¿Eso qué quiere decir? Que los pastores se movían con los rebaños y por tanto estaban pastando. Por tanto, no podría ser diciembre. Tendría que ser entre marzo y noviembre. Perfecto. Mark, ¿algo que agregar a eso antes de que te haga la pregunta que tenía para ti? Sí, yo he escuchado eso, Gerardo, también, que no tiene sentido. Lo otro que también he escuchado de historiadores, pues se puede decir liberales o historiadores de la academia afuera del seminario, es que realmente ese censo tiene problemas, porque no tiene sentido que por el propósito que ellos tenían en esos tiempos para hacer ese censo, que era básicamente imponer a los taxes, los impuestos. El censo era para eso, para saber quién estaba dónde, para cobrar. Hacerlos regresar a una tierra de su proveniencia, no sé cómo es que lo explica exactamente la Biblia, pero ese requisito no tiene ningún sentido porque para los romanos no hubiese tenido ninguna diferencia eso. Además, hubiera quizá confundido todo porque a ellos les interesaba saber dónde tú estabas, era para cobrarte el dinero. Eso de comprobar el linaje desde el punto de vista romano, eso hubiese sido como una pérdida de tiempo. O sea, que no solamente lo absurdo de hacerlos viajar en esa época del año, pero también el porqué de hacerlos viajar, cosa que
No tiene sentido, no es práctico para el propósito del censo y no era costumbre ni siquiera. O sea, Chicos, los censos es como hoy en día, el censo se manda donde la gente está. Eso de requerir a la gente que vaya a un pueblo de proveniencia, de familia, no tiene sentido. Que más bien lo que se especula, esto ya pues no es difícil de comprobar, pero lo que se especula es que lo que se está haciendo con ese narrativo es de forzar un nacimiento de Jesús en Belén eso te iba a preguntar. para, para que machee o para que concuerde con ciertas profecías del Mesías, lo cual pues Jesús parece ser que nació fue en Nazaret y por eso se llamaba Jesús de Nazaret. Pero como hay profecías que la han de Belén, entonces vamos a incluir cierto narrativo que muestre eso y por eso entra esa algo ahí. Pero eso es lo que yo he escuchado nada más, ¿no? ¿Qué te parece esas ideas, Gerardo? La verdad es que estoy de acuerdo. Debo admitir que desconozco cómo se realizaban los censos romanos. Yo sí he escuchado que no es que los censos romanos se hacían, que tienen que regresar a sus lugares de origen. La verdad yo no lo sé, nunca he investigado suficiente sobre ese tema. Sin embargo, a mí se me hace demasiado inverosímil de que se muevan todos de... Bueno, imagínense, ¿no? Pues en este momento estoy viviendo en la provincia de Perea y resulta que tengo que viajar a Egipto porque es mi lugar de origen. Como que no tendría mucho sentido en este caso. Así que sí estaría de acuerdo contigo, Mark. Y además la conexión que hace literaria la Biblia es para con el linaje de David, ¿cierto? Porque David nació en Belén, ¿cierto? O es de Belén, era de Belén. Pero estamos hablando de hace 500 años atrás de Jesús en ese momento. Entonces, ¿a qué le iban a importar los romanos de que Jesús tuviese una conexión a David de hace 500 años ahí en Belén? O sea, es un poco como medio forzado. Adicionalmente, y creo que Gerardo puede corroborar esto, creo que otros eventos supuestamente históricos como la matanza de niños o incluso quién ordenó la matanza tampoco se condicen con lo que dice la historia de verdad. Sí, yo creo que hasta ahora no hay evidencia de dicha matanza. Que en ese tiempo eso hubiera sido algo muy fuertemente criticado, ¿no? Por el pueblo, por el Senado, algo así tan horrible. Hubiera sido, alguien hubiera dicho algo. No sé qué tú conoces de eso, Gerardo. Sí. La realidad es que fuera de la Biblia no tenemos otro documento histórico que indique que haya habido una matanza. Entonces, simplemente, pues, no, solamente nos cuenta, es una historia que nos cuenta un relato de, ahora sí que para darle un sentido épico a la narración y al nacimiento y a todo esto. Pero históricamente, no hay nada. Perfecto. Otro asunto que aprendí en los testigos de Jehová, así que si ustedes tienen la información me encantaría, es que la supuesta estrella que seguían los Reyes Magos, según los testigos de Jehová, eso lo puso el demonio ahí para que el emperador fuese capaz de encontrar a Jesús y pudiese asesinarlo. ¿Qué saben ustedes de esa supuesta estrella? ¡Wow! Ya, Ese demonio hace muchas cosas, como plantar huesos de dinosaurio. exacto, entierra huesos de dinosaurios solamente para engañarnos. Pues mira, de la estrella, ahora sí que hablando históricamente, el único que nos comenta un poco sobre algo que pudo parecerse a la estrella, que fue una conjunción de planetas, me parece que fue 3 conjunciones de planetas entre Júpiter y Saturno, que es lo que pasa, que cuando estos dos se juntan, brillan en exceso. Entonces, ¿cómo se llamaba? Johannes Kepler, que fue un astrónomo del año 1600, me parece. Había sacado el cálculo de que de estos 2 planetas habían logrado juntarse al menos 3 veces durante el año 7 antes de Cristo. Entonces, si hay alguna razón histórica para que haya existido la estrella, yo creo que esta podría ser la más probable. La realidad es que no creo que haya sido esto. No tenemos más pruebas en todo caso. Entonces yo creo que es más bien un intento mítico, de un nacimiento mítico en este caso y una anunciación mítica, el origen de la estrella de Belén. Lo que acabas de decir, Gerardo, yo estoy totalmente en acuerdo contigo. Es una oportunidad para hablar de lo que yo tenía preparado.
Bueno, en cuestiones de lo de la estrella, me preguntaste a Mateo, lo que yo pienso es que realmente no hubo ninguna estrella. ¿Ah? Se ha especulado de un cometa, pero parece ser que la evidencia no es lo suficiente como para decir sí. Bueno, primero que todo, hay un gran desacuerdo en qué año realmente nació él, porque hay problemas, hay diferencias en interpretaciones de los eventos, como por ejemplo el hecho de que el rey Herodes, él reinó hasta el año 4 antes de Cristo, pero Mateo y creo que Lucas hablan de que fue durante el reino de Herodes, que la matanza sucedió bajo el rey Herodes. Entonces hay un problema ahí porque él reinó antes. El cuestión de la estrella, bueno, se ha especulado del cometa, se ha especulado de esos dos planetas, como tú hablaste, aunque yo lo que creo es que eso más bien fue inventado. Eso es una herramienta literaria para mí. Los críticos historiadores que comentan de esto, donde yo aprendí de esto, ellos hablan de que existe en la antigüedad, como existe hoy, existía una retórica donde los escritores del tiempo, la gente que era experta en escribir biografías, sobre todo biografías para emperadores y gentes importantes y ricas y reyes de esos tiempos, ellos tenían cierto entrenamiento de cómo hacer una descripción de un rey, de una persona importante, comenzando con el nacimiento. Entonces, existe en la antigüedad lo que se llama una tropo literaria, que es una herramienta donde son motivos, a ver, es astinomia o tema recurrente en las historias de estas personas, como por ejemplo la expectativa del nacimiento de un personaje grande o un líder militar. Ejemplos de esto es como Alejandro Magno, donde si tú lees las biografías que se escribieron acerca del nacimiento de Alejandro Magno en esos tiempos, incluyen tropos como dichas señales, visitas de reyes, ciertos regalos especiales, eventos astronómicos, porque para ellos era muy importante de que el nacimiento de una persona importante en la antigüedad fuese corroborado por una deidad o un panteón de dioses. Entonces, la forma en que los dioses mostraban aprobación de dicha persona era por medio de señales astronómicas o Mira señales tú, astrológicas. qué Entonces, esa familiar suena de estrella para pronto. mí forma parte de eso, de un tropo de una señal astrológica que marca el nacimiento de este personaje. Esto proviene de la obra del doctor Dennis R. MacDonald y Richard Carrier, de quienes estoy aprendiendo mucho en este momento. Ellos son eruditos de historia y de Biblia, entonces conocen mucho esto. Bueno, número uno dicen que estos tropos incluyen la descripción de lo magnífico e inesperado de su nacimiento. Ese es uno de esos tropos. Número dos, una descripción de cómo la persona proviene de una buena sangre, de una familia real, una generación, un linaje, etcétera. En el caso, pues, de Jesús vemos cómo, pues, los dos de los evangelistas comienzan con la genealogía de Jesús, donde lo muestran como lo linan a David. Yo creo que por eso incluyen ese narrativo del censo, donde forzan un viaje a Belén cuando ellos son de Nazaret, ahí en Galilea. Bueno, número tres, muestra o evidencia del favor de los dioses para con el nacimiento de dicha persona. Y ahí pues vienen lo que son esos acontecimientos astronómicos, señales de las estrellas, los planetas, etcétera. Número cuatro habla de cómo ciertos sabios sabían de antemano de tal acontecimiento. Entonces, por eso ese narrativo de los reyes magos que tenían sus profecías y que ellos estaban siguiendo las estrellas, ¿verdad? Esa clase de conocimiento especial forma parte de un tropo ficcional, literal. Profecías también, mitologías como por ejemplo, y eso se ve ejemplado en
en las mitologías de nacimiento de César Augusto, por ejemplo. Hay otro que se llama Suetonius también, que habla de eso. Creo que también los narrativos que hablan del nacimiento de Héctor. Entonces, personajes importantes del Imperio Romano, vas a ver que ellos en sus narrativos incluyen esos tropos ficcionales. Y finalmente, número 5, dice, comenta de cierta oposición para con el nacimiento de parte de una clase de gente. Entonces, el nacimiento de dicha persona no es bienvenido por toda la gente, sino solamente por una minoría, que normalmente recurre a ser una minoría humilde, y la oposición de la clase alta, de la gente de la clase rica, para con el nacimiento de esa persona. Entonces, eso se ve evidenciado también como, yo creo que esa matanza es como la evidencia de eso, ¿no? De que querían acabar con no querían que naciera esta persona. Y finalmente dice que describe como la persona tiene un crecimiento humilde, pero que al pasar de los años o al pasar del tiempo, esta persona crece en estatura, y sobresalta, ¿no? en la sociedad de donde nace. Entonces, ese es un resumen más o menos de la obra que ellos han identificado como los tropos literarios que se acostumbraban a incluir para con las biografías de personajes importantes en la antigüedad, y Jesús es no excepción. Entonces, para ver si entendí bien, estas herramientas tropoficcionales o armas tropoficcionales serían como lo que conocemos como clichés que se repiten en figuras legendarias. ¿Es eso a lo que se refiere? Exacto. Sí, entonces tú, por ejemplo, tienes al Evangelio de Marcos, que se entiende como que fue el que se escribió primero, cronológicamente, y notas que en Marcos no hay una descripción del nacimiento de Jesús, sino que luego ya es Mateo y Lucas que lo añaden después. Ajá. Entonces ellos añaden ese narrativo que no existía Marcos, que tú hubieras pensado que Marcos lo hubiera incluido si él hubiese tenido concepto de eso, ¿no? Algo tan importante como las estrellas, como hay evidencia de eso que sucedió, ¿no? Los ángeles, eso es un narrativo muy poderoso. Si lo lees y crees lo que está diciendo literalmente, wow, tiene que ser una persona muy importante para que suceda lo que sucedió. Marco no lo incluye, entonces, ¿por qué lo incluye luego Mateo y Lucas? Y pues Juan tampoco no lo incluye. O sea que hay muchas preguntas, me parece. Esto nunca bien ponderado, Yeah. Mateo. Sí, por algo me gusta tanto su evangelio tan lleno de contradicciones y problemas. Oye, yo quiero comentar algo, aprovechando que está Mark. Fíjate que todo lo que acabas de comentar no se te hace tan bien como que la historia de Jesús y la historia de Moisés tienen cierta relación con los tropos. Porque Claro. Moisés, cuando nace, se supone que el faraón dice, oh, son demasiado poderosos, entonces hay que mandar matar a todos los varones. Entonces ahí tienes allá el asesinato o el intento de asesinato. Lo que no tiene, o al menos al inicio no tiene, es el origen humilde, pero luego lo adquiere. Porque cuando se supone que huye, ¿a dónde? A la tierra de Madián, se vuelve humilde, de hecho se vuelve parte ahora sí que de los pastores en este caso, y de ahí va creciendo hacia la figura que se conoce de Moisés. Sí, excelente inferencia, Gerardo. Y Moisés mismo también hace lo mismo. En Moisés sucede lo mismo. El nacimiento de Moisés, bueno, no el nacimiento de Moisés, pero como que el principio de Moisés. El principio de Moisés es, cuando lo ponen en la canasta, la mamá lo pone en el río, y luego la canasta lleva a Moisés y luego es recogido ¿cierto? Por una sirviente del faraón, ¿verdad? Bueno, resulta que ese mismo tropo se contó para con el nacimiento del dios Marduk, siglos muchísimo más atrás. O sea, si tú lees los narrativos que hablan de Marduk, van a hablar de que a él también lo pusieron en una canasta que tenía el bitumen. Eso es todo. Es interesante cómo eso se va repitiendo. Y Marduk es el rey de sus dioses, porque es el que logra matar a Tiamat. Sí, él llegó a ser el dios principal de toda la región de Mesopotamia. Es el dios, el dios, el rey, el héroe, es así, wow, Marduk. Sí, él era la competencia de Yahweh. Desde el punto de vista que los cananitas más al sur ponían a Yahweh, y luego allá arriba tenían
Marduk, que es Baal también, sino que Baal es el corresponde, le corresponde a lo en la Biblia como la palabra Señor. Para no decir el nombre de Marduk, porque el nombre de Marduk era muy santo para ser pronunciado, entonces la gente se lo obligaba a decir Baal. Bueno, estimados, ya que están hablando sobre Marduk y cómo se parece a Moisés, a Jesús también hay muchas cosas que se parece a otros dioses, que se parece a otras criaturas, perdón, figuras mitológicas. ¿Por qué se da esta adaptación mitológica y pueden contarme algunas de las principales que podemos rastrear hoy en día? Oye, pero antes de eso me gustaría comentar algo que no debemos dejar pasar, que son los tres Reyes Magos. Lo tengo anotado acá y como no los mencionamos nunca, tienes razón. Por favor, Gerardo, de los que reyes. no son ni tres ni reyes y tal vez eran magos. No, lo más probable es que sí hayan sido magos, pero no los magos que nosotros conocemos pues ahorita, ¿no? ¿Quién lo usa? Mateo es el que utiliza la palabra magoi cuando describe a estos sabios de Oriente, les voy a llamar yo, ¿no? Porque algunas Biblias lo traducen como sabios, otras lo traducen como magos. Magoi es la palabra, y los magoi realmente es una palabra babilónica que se refiere a personas sabias, que generalmente se refiere a personas que estudian la astrología, que sí tiene que ver. Las personas de Babilonia son los famosísimos caldeos, que sale muchas veces en la Biblia, que la palabra va evolucionando hasta que caldeo termina siendo el equivalente a astrólogo, astrólogo voy a decir en este caso. Y curiosamente ellos mencionan de que, mira, estos magoi son evidentemente caldeos, porque leen las estrellas, y vieron la estrella y viajaron hacia este niño mítico que van a ser. Entonces es demasiado curioso, ¿no? Decir como que, wow, ¿cómo hicieron esta conexión entre caldeos de Babilonia, entre el rey Herodes, entre los magos, que nunca menciona la Biblia que son tres? Eso de Melchor, Gaspar y Baltasar, lo sacaron ahora sí que para hacer promo, para vender lo que querían vender en este caso, ¿no? Pero no eran tres. Simplemente son un número indeterminado. Pudo haber sido uno o dos, o pudieron haber sido más. Lo que pasa es que tradicionalmente se cree que son tres, por los tres regalos que supuestamente recibe María, que en este caso era oro, incienso y mirra. Pero no quiere decir que cada uno haya dado cada cosa, ¿no? O sea, dos podrían haber dado oro, tres podrían haber dado mirra, cuatro podrían haber dado incienso. Entonces, no sabemos evidentemente si esta historia es cierta. Supongamos que lo fue, pero en el mundo de los supuestos pasan muchas cosas, pero no son tres. O sea, me estás dando esperanza para que la película del Cuarto Rey Mago no sea tan falsa después de todo, ¿cierto? Así es. Es cierto, siempre me acuerdo de que la mirra supuestamente es abortiva, así que ese mago llegó unos cuantos meses tarde. Ok, entonces creo que ya solamente nos queda el tema de la mitología similar y cómo esta se va adaptando para crear lo que tenemos hoy en día, que es esta mutación, esta aberración, esta Frankenfiesta que trata de juntar tantas cosas en una sola. O sea, yo quisiera como, por lo menos, dar como como dicen en inglés, un disclaimer, ¿sí? Que yo creo que pues uno no es que esté en contra, o sea, nosotros en mi casa celebramos la Navidad, o sea. Créeme, yo estoy esperando con ansia celebrar la Navidad. Sí, la Navidad no es que sea algo, yo creo que se piensa que la Navidad es algo que es estrictamente cristiano, pero yo creo que hay más, se va más allá del cristianismo. Pues uno no está en contra de la Navidad, yo creo que uno está a favor de la Navidad, pero sí, pues vale la pena hablar de ciertas cosas porque, es interesante saber si cosas sucedieron o no. Algo que, por ejemplo, escuché también, que es que la fecha del nacimiento también es complicada, ¿no? Parece que, o sea, él realmente no es que haya nacido el 25 de diciembre, ¿verdad? No, para nada. Hay algunos cálculos así medio oscuros y raros que dicen que lo colocan en principios de otoño, pero insisto, son cálculos, podrían ser amañados, son así, están medio extraños. Ajá. La realidad es que es poco probable que haya nacido el 25 de diciembre, eso que la realidad es que no se sabe la fecha exacta, pero la verdad es que la fiesta de Navidad ha quedado tan arraigada en nuestra cultura, y la verdad es divertida, es bonito estar con la familia. Pues otras culturas lo han agarrado, por ejemplo, mira, los japoneses son tradicionalmente sintoístas y les encanta la Navidad.
Claro, es una época maravillosa para estar con la familia, darnos regalos y esperar a Santa. Es Sí. una celebración hermosa. Ujú. La otra vez vi un meme por ahí, pero no sé si es cierto, que dice que Osiris también nació de una virgen, también hace la comparación de que murió y que aparentemente también era del 25 de diciembre, pero no estoy seguro si saben al respecto. Sí, y de hecho se hizo famoso con un documental creo que está en Netflix, se llama Seigeist, pero son patrañas, nada de eso es real. La realidad es que Osiris no nació de una virgen. Lo que pasó con Osiris es que, olvidé el nombre del papá de Osiris, fue desmembrado por su hermano Eso lo y la recordaba. mamá, ¿cómo? Eso sí lo recordaba. Ajá, fue desmembrado. Entonces, la mamá de Osiris, que también acabo de olvidar su nombre, lo reconstruye, pero no puede reconstruir el falo porque resulta que un pez se lo comió. Entonces, ella le construye un falo mágico de oro y a partir de eso logra concebir Osiris. Pero, pues, evidentemente, una pasión carnal allá, así que de virgen no tuvo nada. Muy bien. Ujú. Lo, Entonces, lo oh, otro es que en la iglesia primitiva no hay evidencia de que se hable del nacimiento de Jesús. De hecho, la primera mención del nacimiento, de alguna conversación acerca del nacimiento de Jesús, Clemente de Alejandría, habla de que parece ser de que había cierta controversia en ese tiempo. Estamos hablando del segundo, así como entre el segundo a tercer siglo después de Cristo, de acerca del nacimiento, pero que para él eran supersticiones. O sea, él dice, um, condena esas conversaciones o esa intriga de en qué fecha nació como algo supersticioso y irrelevante. Porque en esos tiempos, por ejemplo, el nacimiento de una persona no se celebraba como se celebra hoy o como es importante hoy. De hecho, en antigüedad, yo creo que eso no se celebraba, eso no era algo importante, yo creo que eso era algo más que todo pagano. Y si alguien celebraba el nacimiento de alguien, creo que era un dios, habían dioses paganos donde se les celebraba el nacimiento o existían festivales donde se celebraba eso, pero no era algo que era religioso ni de la cultura. Parece ser de que eso es más que todo, viene más adelante, ¿no? Por lo menos. Ok, ahí sí voy a discrepar un poco contigo. Ajá. Porque esto del nacimiento de personas importantes, no, evidentemente no era nacimiento de personas importantes, pero sí se celebraba lo que llamamos cuando la luz vence a la oscuridad, que es lo que ocurre en el solsticio. Por eso existen muchos festivales de la cosecha o previos a la cosecha, Sí. que se celebran precisamente en el solsticio de invierno, porque se supone que los dioses de la luz vencen a la oscuridad. Y por eso es el solsticio, porque el solsticio suele ser en el primer día donde la noche comienza ahora sí que a decaer y el día comienza a ser más largo, en este caso. Entonces sí existen celebraciones que están bien, suelen ser entre el 17 de diciembre y el 27 de diciembre, porque es más o menos los días, dependiendo de los calendarios, es más o menos los días en que este dios triunfante solar o de luz aparece en la oscuridad y en las celebraciones, por ejemplo, de que el sol está venciendo a la oscuridad. Y se celebraba entre el 22 y el 25 de diciembre, dependiendo del calendario que tuvieran en ese momento. Lo mismo pasaba en el norte de Europa. En el norte de Europa, que se supone que celebraban en Yule, lo que es el dios, en este caso, que celebraban era Freyr. Al Frey, hombre, porque se supone que está dividido en dos, en Frey y Freya. Celebraban a Frey, que era el dios del sol y la fertilidad, en este caso, de que estaba venciendo a la oscuridad. Entonces, sí existían celebraciones específicas para eso. y justamente iba a preguntarles cómo es que Saturnalia y Yule se van a convertir en Navidad. Así que gracias por hacer la introducción. O sea, no creo que estés en desacuerdo con Mark al decir que la gente no celebraba sus cumpleaños, sino que estás Sí, yo hablando de estoy las con lo que celebraciones él que... dijo. Exacto. La gente en Roma sí celebraba su cumpleaños. Sí, Sí, yo me refería Ahora, como la gente religiosa. bueno, los cristianos en este caso no celebran los cumpleaños ni nada de eso, pero eso es otra historia. Ahora, Yeah, de los romanos celebraban un montón de cosas. No sí. necesariamente eran días festivos oficiales, pero sí celebraban lo que se pudiera. Ahora, en Ajá. el caso de la Saturnalia, sí eran
era celebración oficial. O sea, cerraba el estado durante 5 días para las celebraciones. Ok. Aquí llegamos a lo que me interesa. Caballeros, ¿pueden explicar qué es Yule, qué es Saturnalia y cómo estas celebraciones se convierten en lo que hoy en día llamamos Navidad? La Saturnalia realmente lo que hacía era celebraban al dios Saturno, que era el dios de la agricultura en este caso. Entonces, celebraban sin parar, más o menos del 17 de diciembre al 23 de diciembre en este caso. Y era exactamente lo mismo. Estaban celebrando lo que sería el final o los finales del solsticio y esperando una buena cosecha. Y para eso celebrabas al dios de la agricultura, en este caso Saturno. Y esta fecha, esta celebración era una celebración, pues no era muy familiar que se diga. Salías a la calle a celebrar y dabas regalos. Y ahora sí que se divertían sin parar y por todos lados en Roma. Eran de las pocas fiestas oficiales donde se cerraba el estado durante 5 días para que todos pudieran celebrar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Yule? Pues que curiosamente Yule se celebra más o menos en las mismas fechas porque es la celebración del solsticio de invierno. Entonces, que así como unos celebraban a Saturno, pues del otro lado celebraban, ya había comentado, a Freyr, pero recordaban a todos los dioses, recordaban a Odín, recordaban a Thor, recordaban incluso hay un dios igual anterior al que a veces recordaban, que se llama Dasbok, que era el dios de la luz y del sol, anterior a Freyr, pero como que había una conjugación entre los dos, fue un sincretismo interesante. Pero bueno, el caso es que si ustedes leen acerca de las culturas europeas, celebraban casi todos este solsticio de invierno casi de la misma manera. La verdad es que en el caso de Saturnales, pues daban regalos, eran unas fiestas sin parar en las calles. En el caso de Yule era también una fiesta, era más familiar, definitivamente, pero podías celebrar en la calle. Y en la parte familiar sacrificaban ¿cómo se llama? Jabalí, sacrificaban jabalíes, hacían un sacrificio ritual a jabalíes salvajes, los cazaban y se los ofrecían a Freyr, en este caso, y se comían pues, el jamón, en este caso. También se comían cabras y otras cosas, porque lo que sucedía es que como era el final era como que el inicio del invierno, no podían alimentar a todos sus animales, entonces los animales excedentes los tenían que sacrificar. Y esa carne sobrante, pues también se la comían en la celebración del Yule. Entonces, por eso tienes ahora sí que las cabras, que acá hay un debate entre historiadores que dicen que las cabras representan a Thor, a las dos cabras de Thor, que son Transgrinir y Tansujons, creo. O si realmente estamos celebrando a Dasbok, que era el dios anterior a Frey. Hay un debate ahorita interesante acerca de eso. Pero el caso es que en Yule se comía muy bien y muchísimo. Y también en Yule se ponía un árbol, que el árbol se supone que representaba Yggdrasil. Lo curioso es que tenía que ser un árbol no perenne. Puede ser cualquier árbol que no tuviera hojas, o que no tuviera hojas en ese momento. Y como tradición se quemaba un leño, que se supone que debía durar creo que 7 días el leño. Se quemaba durante 7 días, o se supone que lo reemplazaban, es lo que no están muy seguros. Pero el caso es que el leño de Yule tenía que durar 7 días. Entonces sí, son unas celebraciones muy interesantes, familiares. El Yule es más familiar que la Saturnalia, definitivamente, pero también se celebraba en la calle, con alcohol, ¿por qué no? ¿Y qué cuestión hay con el sol? ¿Y qué hay del sol en este caso? Pues precisamente el sol en este caso tiene mucho que ver porque estamos hablando de celebraciones de finales del solsticio de invierno. El solsticio de invierno se supone que la luz empieza a vencer a la oscuridad. Entonces, en el caso de Yule, pues Freyr, en este caso, su masculino, no el femenino, muy importante, que es el dios del sol nórdico, pues empieza a vencer a la oscuridad. Y por ende, hay una gran relación en este caso con el sol. Lo mismo pasa con Dasbok, que era el dios que estaba yo mencionando, porque Dasbok es el dios anterior a Frey, que es el dios de la luz y del sol. Y era exactamente lo mismo. Lo único que hubo allá fue un sincretismo. Parece que hubo un sincretismo o una evolución de Dasbok a Freyr. Pero es parte de lo mismo, ¿no? Y en el caso de las Saturnalias y el Sol Invicto es un dios aparte,
de Saturno, en este caso. De hecho, ya no se celebraban las Saturnales para este caso, porque las Saturnales se celebraban entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre, 22, 23 de diciembre. Entonces, a Sol Invicto se le celebraba entre el 22 y 25. ¿Y qué es lo que pasaba? La representación es lo mismo. La representación del Sol Invicto, en este caso, aparece venciendo a la oscuridad de la noche. Por algo se le llama Sol Invicto. Pero es un dios completamente separado, que de hecho tomó mucha fuerza durante el Imperio Romano en el reinado de Aureliano, que incluso quería hacer al Sol Invicto como un dios único. Algo muy, muy interesante. Y estuvo muy cerca, nada más que se murió antes. Pero esa es la relación entre las deidades solares con las celebraciones de los solsticios de invierno. Perfecto. Entonces, muchachos, para ir terminando, lo que yo recuerdo es que los cristianos, cuando empezaron a tratar de popularizar su religión en el Imperio Romano, claro, ellos tomaron Julia y Saturnalia, que el Julia ya estaba ganando fuerza, creo, por los paganos que estaban ingresando. Y ellos dijeron, pero nuestro Dios también nació acá, y ahí fue donde metieron a Jesús. No sé si me pueden corroborar eso ustedes. Yo creo que la historia del cristianismo se puede evaluar desde el punto de vista de la forma en que ellos han podido como que darle una nueva marca a algo, reformatear algo, como que darle el sentido cristiano a la vida. Y yo creo que pues eso fue quizá una buena oportunidad de reemplazar una celebración pagana muy importante en ese tiempo para hacerle la competencia. O sea, es como el Halloween. O sea, hoy en día está el Halloween, que es una celebración indudablemente pagana, pero aquí las iglesias tienen lo que llaman el trunk or treat, que entonces las iglesias invitan a la gente y vienen y decoran el trunk del carro y entregan dulces y lo hacen en un contexto, entre comillas, cristiano. Acá siguen diciendo que los muertos no reviven, así que ellos no pueden celebrar Halloween, a pesar de celebrar a Jesús. Pues, me gustaría completar un poco lo que comentó Mark. Mire, yo creo que los líderes de la cristiandad deseaban suplantar las festividades paganas por unas festividades cristianas. Y yo creo que la verdad no vieron mejor fecha que el 25 de diciembre, precisamente que es el nacimiento del sol invencible, del sol invicto, precisamente por este concepto de la luz venciendo la oscuridad. Resulta que es Cristo. Cristo vence a la oscuridad y por eso debe nacer el 25 de diciembre. Entonces, yo creo que por ahí se agarraron los cristianos para que ya era una celebración que conocía Roma. Entonces dijeron, ¿saben qué? Padrísimos son invictos, pero resulta que es Cristo porque Él vence a la oscuridad. Entonces, son así como que hubo un sincretismo en este caso. Ahora, en el caso nórdico, que tuvo un proceso de evangelización, tuvo un proceso sincrético muy, muy duro. En este caso, a mí el que me encanta es la historia del árbol de Navidad. Se supone que se le atribuye a San Bonifacio. Me encanta ese nombre porque se llama mi conejo. Que San Bonifacio es el evangelizador del área norte de Europa, de lo que es Alemania y todo eso. Dice el mito, porque es mito, leyenda, lo que quieran, que él cortó, que cuando estaban celebrando el Yule, y ya les había comentado del árbol que estaba adornado y que era un árbol no perenne, o sea, era un árbol sin hojas, que él agarró un hacha, cortó el árbol y puso en su lugar un árbol perenne, o sea, un árbol con hojas, que las hojas, como son verdes, porque es verde todo el año, simbolizan el amor de Dios, porque el amor de Dios florece todo el año. Y además resulta que, así como ellos adornaban su árbol, él también adornó el suyo, se supone con manzanas y con velas, porque las manzanas representan el pecado original y las velas la luz de Cristo. Digo, esa es la leyenda. Si es cierto, no es cierto, la verdad es que a mí me encanta lo del árbol de Navidad y me encanta celebrarlo y ponerlo con mi familia. Y soy cristiano, pero me encanta. Sí. Creo que por eso estás aquí. Y creo que este episodio es ideal para recordarles a todos que disfruten la Navidad, que la Navidad es para estar en familia, la Navidad es para esperar a Santa Claus y la Navidad no es sobre Jesús, gente. No se engañen ustedes mismos. Muchas gracias, gente, por haber estado acá
Y muchas gracias a todos los que nos vieron, que estén muy bien y nos veremos la próxima semana, probablemente en enero, ya que para Año Nuevo probablemente no habrá episodio debido a que hay mucho que hacer en estas fechas. Así que Gerardo, Mark, muchas gracias por haber estado aquí y nos estaremos viendo pronto. Excelente. Hasta luego. Un gusto, Hasta como luego. siempre.